como decíamos, dentro del estudio de la fisiología, observó algo interesante, de que cuando una persona comenzaba a ponerse histérica, comenzaba desde la cabeza, seguía el cuello, el tronco, el abdomen y luego las extremidades, y en las extremidades las partes distales. Es un trabajo, incluso una tesis muy famosa, que le costó creo que 1 minuto y medio exponerla ante el jurado, y esto fue lo que se puso. Cuando están entre 5 y 6 miligramos por decilitro, la cara está íntegra, el resto del cuerpo no está comprometido. Y a medida de que van subiendo los niveles de la bilirrubina, noten ustedes, cuando ya es mayor de 15 miligramos por decilitro, solamente con mirar la planta de las manos, la planta de los pies, la palma de las manos y la planta de los pies, prácticamente ya uno puede decir de que esto está en más de 15 miligramos por decilitro. Entonces, noten ustedes qué capacidad de observación que tenía Cameron, ¿no? De poder ayudarse en esos tiempos cuando el laboratorio pues era sumamente difícil. Y este es un dato semiológico muy importante que luego ya se va entrenando cuando uno va viendo a los pacientes. Siguiente. Y acá pueden ver ustedes, entonces, cuando se va incrementando el nivel de la ictericia, inicialmente tenemos un grado, ¿no?, en la cual de tipo hemolítica es una ictericia flamínica. Amarillo aún todavía se le nota a la persona. Sigue, se incrementa más los niveles por una serie de lesiones celulares, un tumor hepático, una insuficiencia hepática severa, etc. Puede llegar a ser la urínica, se pone mucho más, ya tengo tendencia a ser verde. Y cuando ya existe una colestasis casi total y hay una ictericia verdínica, y al paciente se le ve con un aspecto verdínico. Esto de cómo va cambiando incluso lo que inicialmente era ictericia, llega a ser verde. Siguiente. Dentro de las enfermedades, dentro de las ictericias hay congénitas, pero que son benignas. Y hay una gran cantidad. El síndrome de Gilbert, el de Krieger-Najjar, tanto 1, tipo 2, siguiente por favor. El de David-Johnson o el de Rotor. Retroceda. Dentro de ellas, la que más importancia tiene desde el punto de vista fisiológico es el síndrome de Gilbert. En el Perú hay un trabajo, más o menos, y los otros subsiguientes han demostrado que en la población peruana más o menos tenemos un 10% de prevalencia de personas que tienen la enfermedad de Gilbert, el síndrome de Gilbert, ¿no? Ha venido cambiando en la nomenclatura. Y esto es importante que lo reconozcamos porque es congénita y de tipo benigno, lo va a acompañar toda la vida al individuo. Generalmente se detecta en el individuo joven o en el adulto joven. ¿Por qué? Porque es el momento en que se dan las situaciones para que se desencadene la ictericia. La actividad física se incrementa bastante en el joven. Y en jóvenes de que comienzan a ir al gimnasio, comienzan a practicar deportes de competencia, etc. Y un buen día se nota el ictericia, sin ninguna otra sintomatología. Les llama la atención, se preocupan, hacen todos los análisis y sospechar siempre de un síndrome de Gilbert. O un estudiante de medicina que vive pues muy lejos de la facultad, a veces no puede traer la lonchera, etc. Y está en un ayuno prolongado desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Una semana a este ritmo entre un ayuno, una hipoglicemia, y comienza a ponerse histérico, ¿no? Mamá se preocupa y dice: uy, mi hijito está estudiando mucho, está amarillo, vamos a darle más leche. ¿Qué leche? Ahí no tiene que ver nada, la leche es un problema probablemente de una enfermedad de Gilbert. El ayuno prolongado puede llevar a ictericia. Y algunos de ustedes habrán detectado en algunos amigos, etc., ¿no? Se van de campamento, etc., se perdieron las cosas, uno tiene que hacer ayuno a base de agua nada más, y de un momento uno lo nota amarillo, por el ayuno prolongado, por el problema de aporte de la glucosa. Otro hecho importante es el estrés. Lógicamente, el estrés consume gran cantidad de kilocalorías. Estas personas entran en un estrés intenso, se vuelven amarillos. Pasa el estrés, desaparece el color amarillo. O consumen algún medicamento, son sensibles, idiosincráticos, entonces toman el medicamento, se ponen amarillos, lo dejan y prácticamente desaparece. El síndrome de Krieger-Najjar, esto sí tenemos que tener mucha puntería para poder diagnosticarlos tempranamente. Es muy fácil, ¿por qué? Porque el trastorno básicamente está en la conjugación.
parcial o total. Acá vemos de que rápidamente el neonato comienza a elevar bilirrubinas. Entonces, eso nos tiene que hacer sospechar de que probablemente podríamos estar ante una congénita benigna. Siguiente. El de Dubin y el de Rotor, hoy día la mayoría acepta de que es la misma enfermedad en diferentes estadios. El estadio más temprano es el de Rotor y el de David-Johnson es la posterior. ¿Por qué? Porque ya acá se ha acumulado esta lipofuxina en el hepatocito. Y esto está muy asociado al consumo de las hormonas de los 17 cetoesteroides, dentro de ellos los anticonceptivos. Es muy común en mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las mujeres de determinada edad comienzan a consumir hormonas, comienzan a consumir los anticonceptivos y se ponen amarillas. Con ese dato sencillo, rápidamente uno puede pensar en que está en este tipo de trastorno. Siguiente. ¿Por qué la bilirrubina va a comprometer nuestro organismo? Por el efecto tóxico que tiene. Y ese efecto tóxico, vean a qué niveles ocurre. A nivel mitocondrial. La mitocondria es la fuente de energía de nuestras células, por consiguiente de nuestro organismo. Paralizamos la fuente de energía, se paraliza todo. Por ello es importante identificar tempranamente esta hiperbilirrubina. Noten ustedes, altera el DNA. Si altera el DNA, no va a haber una buena síntesis proteica. Si no hay una buena síntesis proteica, no hay enzimas. Las enzimas defectuosas, viene todo un problema. Inhibe la síntesis de proteínas de fosforilación y de los fosfolípidos en las membranas. Las membranas son de pésima calidad, es decir, no cumplen el rol fisiológico de transporte de sustancias, de agua, electrolitos, no van a tener la turgencia, no van a poder recibir una buena osmolaridad, etc. Cambia el pH muy rápidamente por el problema de la permeabilidad y se altera totalmente. ¿Bien? Dificulta la conducción nerviosa, lógicamente. ¿Qué células son las que tienen mayor cantidad de fosfolípidos? Son las neuronas. Por eso todo el tipo de conducción nerviosa se altera. Se inhiben, ¿no?, a los receptores que van a permitir el transporte de los iones. Entonces, una alteración hidroelectrolítica dentro de la célula trae un problema de mayor osmolaridad, hay una hiperosmolaridad dentro, y esto que produce una acción mayor y ruptura, una lisis. O si es lo contrario, va a producir una crenación. Entonces, por cualesquiera de esos dos lados va a haber daño. Por eso, al alterarse el transporte de agua y electrolitos, se acumulan dentro de las células, y esto nos explica por qué aparece la encefalopatía cuando hay hiperbilirrubina. Entonces, ya el sistema nervioso no puede manejar incluso la parte de agua y electrolitos, y comienza un gran problema dentro de la medicina que viene a ser la encefalopatía. Siguiente. ¿Qué otros efectos tiene? Degenera las neuronas. La hiperbilirrubinemia no siempre es aguda. El paciente puede estar meses con su ictericia, pero durante esa cronicidad ya va produciendo una degeneración neuronal de tipo irreversible. Va a alterar el funcionamiento renal rápidamente, ¿no? Entonces viene ya un problema de excreción de sustancias nitrogenadas. Esas sustancias nitrogenadas se van a acumular en exceso en el organismo y viene una gran cantidad de trastorno. Inhibe el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, imagínense ustedes, desde la digestión, la absorción, llega al hígado, se transforma en glucógeno, la gluconeogénesis, y todos esos procesos bioquímicos se alteran. Todo el metabolismo. No va a poder acumular rápidamente, no va a poder almacenar. Si lo tiene almacenado, no lo va a poder recuperar. Va a perder muy rápidamente los carbohidratos. Va a alterar la síntesis de la dopamina. Recordemos que la dopamina viene a ser un neurotransmisor de freno. Entonces es como si un carro le quitamos el freno y esto se va a ir pues, a una velocidad incontrolable. Lo mismo va a alterar la liberación de la acetilcolina, que es un excitatorio. Entonces, tanto los mecanismos inhibitorios y excitatorios se ven alterados por la hiperbilirrubinemia. De ahí de que hay una gran cantidad de manifestaciones clínicas cuando nuestros pacientes ya no podemos muchas veces, por el grado de la enfermedad o por el grado de la hiperbilirrubinemia, darles tratamiento. Siguiente. Un niño está lactando, comienza a hacer ictericia. Esta ictericia por la leche materna es considerada también como ictericia fisiológica. Es una ictericia reaccional de adaptación
que ocurre en la interacción madre-niño. Noten que se presenta con relativa frecuencia en los recién nacidos, 0,5 al 2,5%, ¿no? Lógicamente en los amamantados en pecho, pero ojo, se ha visto también un pequeño porcentaje en quienes son amamantados con leche artesanal. ¿Okay? Entonces, mayor porcentaje es en la lactancia y un porcentaje muy bajo, menos del 2%, en quienes solo reciben lactancia artificial. Aparece en la primera semana. Eso es un dato fundamental, ¿no? Y hay una hiperbilirrubinemia no conjugada transitoria, que fácilmente va a pasar. El valor máximo que va a encontrar más o menos entre el quinto y el 14º día de vida, con un nivel entre más o menos 10 a 30 miligramos por ciento. Es un rango muy amplio en el cual se va a presentar. Y lo que se nota es de que es un niño sano. Y al niño sano se le nota por la vitalidad de sus movimientos y la calidad de llanto y del grito que va a dar el niño. Es un dato muy importante. El niño tiene capacidad muy adecuada. Siguiente. Hay una fase precoz, muy temprana. El aprendizaje en la vida a veces nos trae limitaciones, en todo. Una primeriza, una madre primeriza, lógicamente, no tiene la técnica para posicionar direccionalmente al feto para que pueda succionar. A veces la mala posición para el pobre feto lo pone en posición, o bueno, al recién nacido en posición incómoda, no va a poder succionar y se va a cansar rápidamente, se agota y no ingiere la cantidad que debe o no debe, no lacta en el momento que debe, no hay consumo insuficiente de leche. Eso es importantísimo, de la postura para que el recién nacido pueda succionar. Por tanto, esto lo lleva a una situación de ayuno. Entonces, este ayuno muchas veces también es por una frecuencia inadecuada. A la mamá le dice, señora, debe lactar cada 2 horas o cada 3 horas, con los quehaceres o la falta de experiencia se olvida hasta de lactar. Uy, me olvidé. Recién. Entonces, eso es sumatorio y lo condiciona si tiene susceptibilidad del niño a llevarlo a una ictericia por lactancia. Lógicamente, no hay una alimentación adecuada, el niño ya comienza a perder peso. Y se nota de que hay un retraso en la eliminación del meconio, ¿no? Los recién nacidos pues comienzan a cambiar rápidamente los pañales, pero acá se nota de que hay un retraso. Siguiente. En la fase tardía ya comienzan a actuar los componentes de la leche. La leche materna es muy rica en una gran cantidad de sustancias y dentro de ellos tenemos a los metabolitos de la progesterona. Entonces esto le llega al recién nacido. El recién nacido va a tener un gran impacto sobre todo de los 3-alfa y los beta pregnantes. Entonces esto es difícil de metabolizar a nivel hepático y como recién su sistema hepático está generando una maduración del sistema enzimático, va a hacer icteris. Una gran cantidad de ácidos grasos libres. Recuerden que los ácidos grasos libres tienen que entrar en un proceso de reesterificación o un proceso de oxidación. Eso lleva una gran cantidad de consumo de energía y sabemos de que si hay deficiencia de energía puede condicionar también a la ictericia. Escasa flora intestinal, eso es fisiológico. Hay un tiempo que tiene que formarse e instalarse la flora intestinal. La leche materna tiene la beta-glucuronidasa, o sea, desconjuga tempranamente a la bilirrubina. Eso lo lleva a ictericia por lactancia materna. Hay una actividad de la lipasa incremental. Entonces, la lipasa al incrementar se da una sobrecarga rápida al organismo de ácidos grasos libres y eso es el mecanismo por el cual se produce la ictericia en la lactancia. O hay liberación elevada de estas citoquinas que producen colestasis, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Se elevan los factores de crecimiento epidérmico. La leche tiene estos factores de crecimiento epidérmico que van a estar incrementados y van a condicionar la ictericia. Y de igual manera las alfa-fetoproteínas están elevados en estos casos de la ictericia por lactancia. Y aún todavía existen una gran cantidad de inhibidores que no han sido bien identificados. O sea, de que la leche materna es muy importante para continuar la investigación. No todo está agotado. Tiene una gran cantidad de bondades la leche materna. Siguiente. Cuando hay una hiperbilirrubinemia directa, clínicamente podemos orientarnos.
Lógicamente hay una gran cantidad de bilirrubinas y esto va a llevar al icterismo. El paciente dice, doctor, estoy amarillo. Luego inmediatamente se refiere a la orina. Doctores, me he puesto amarillo y noto que mi orina está cargada. Parece P, parece otra cosa, hacer una serie de comparaciones. Y algo importante que dice, pero mis heces no han cambiado. Están del mismo color. Solamente con esos tres datos podemos rápidamente nosotros orientar a una hiperbilirubinemia. Bien. Y acá viene lo que estudiábamos anteriormente, las clasificaciones. Entonces digo, este está dentro del grupo de las hiperbilirubinemias, me olvido de todas las indirectas. Entonces concentro mi diagnóstico hacia ese. ¿Sí? Siguiente. O hay un paciente que bruscamente se le obstruye la vía biliar, totalmente, ya no llega bilis al intestino. Este paciente dice, doctor, me he puesto amarillo rapidísimo, en unos días. Noto de que mi orina también está bien cargada. Y simultáneamente veo que mis heces están blancas como el yeso. Esos datos nos orientan de que la obstrucción es total. Si es parcial, acá habrá hipocolemia. Mira, doctor, mis heces se parecen a la mantequilla o están perdiendo colores. Con esos hechos podemos nosotros rápidamente inducir si la obstrucción es total o la obstrucción es parcial. Siguiente. ¿Por qué el acúmulo de la bilirrubina nos produce daño? Porque en las finales hay un proceso obstructivo. Y este proceso obstructivo va a tener efectos de daño a nivel hepatocelular. ¿Y por qué? Cuando hay obstrucción biliar, se impregna más bilirrubina y sales biliares en todo el organismo. Por tanto, esto va a llevar a deshidratación porque va a haber alteraciones en la dinámica de agua y electrolitos. Esto puede llevar a una hipovolemia y al shock. Hay una disminución del flujo hepático total. Esto lleva a una isquemia funcional, se activan los factores de las plaquetas y esto produce lesión hepatocelular. ¿Cómo? Las vitaminas liposolubles necesitan de sales biliares y las sales biliares también llegan conjuntamente con la bilirrubina al intestino, comenzamos a tener problemas de absorción de las vitaminas liposolubles y en este caso nos interesa la vitamina E. Hay menor absorción de vitamina E, aumenta la producción de radicales. Este incremento de radicales produce peroxidación lipídica de las membranas y va llevando a lesión hepatocelular. Comienza a darse el daño ya en otros órganos. Siguiente. Esa obstrucción biliar incrementa la presión de los conductos intrahepáticos y extrahepáticos. Esto produce una dilatación ductal. Esto va a producir una contracción intra y extrahepática de la vena porta. Recuerden que todos los elementos van en un paquete vasculo nervioso. Esta compresión de la vena porta disminuye el flujo del sanguíneo porta, incrementa la presión portal porque ha disminuido el diámetro. Esto lo lleva a una isquemia funcional y produce lesión hepatocelular. Por otro lado, cuando se interrumpe la circulación enterohepática, ya no regresa la bilirrubina. Esto produce un reflujo biliar, un mayor incremento de los niveles plasmáticos de bilirrubina, sales biliares se impregnan más a nivel hepático y van produciendo una toxicidad química directa. Y esto incrementa la lesión hepatocelular. Siguiente. Al disminuir el flujo sanguíneo portal, ya lo hemos visto anteriormente. ¿Por qué? El hígado ya se hace dependiente de la irrigación de la arteria hepática. Esto disminuye el flujo sanguíneo hepático, lo cual condiciona de que el daño celular sea mayor. Al incrementarse las sales biliares y bilirrubina, se incrementa más en los tejidos, más deshidratación, más hipovolemia, más shock y más lesión hepatocelular. Siguiente. Al disminuir el flujo sanguíneo hepático total, hay una isquemia funcional, una lesión hepatocelular y va llevando a una hipotensión arterial. Se incrementan más los niveles séricos de bilirrubina y comienzan las alteraciones cardíacas, alteraciones hemodinámicas, cronotrópicas e inotrópicas. A esto le añadimos que ya se está produciendo simultáneamente una endotoxina por la translocación bacteriana y eso contribuye a una mayor hipotensión arterial.
O sea que acá el paciente está ictérico, está comenzando a hacer falla cardíaca y está comenzando a hacer una falla a nivel de la hemodinamia y esto posteriormente jalará a otros órganos. Siguiente. Al disminuir el flujo sanguíneo hepático, recordemos el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona se trastorna. Por tanto, disminuye el flujo sanguíneo renal. Esa disminución del flujo sanguíneo renal, más la impregnación de las sales biliares en el riñón, disminuye la respuesta vascular a la norepinefrina. Al disminuir esta resistencia, disminuye la resistencia total, lleva a una hipotensión arterial, a una disminución del flujo sanguíneo efectivo, lleva a una isquemia renal y está comprometido la ictericia, está comprometido el hígado, está comprometido el corazón y ahora el riñón y la presión está creciendo. Siguiente. La ictericia obstructiva, por otro lado, cuando no hay bilis en la luz intestinal, sabemos de que la bilis tiene un efecto bacterioso, estático fisiológico. Entonces no va a haber quien ponga el freno fisiológico. Por eso lleva una endotoxemia mortal, depresión de las células de Kupffer por la sobrecarga de toxinas, lleva una endotoxemia, se agrava la translocación bacteriana y todo nuestro sistema inmune se va a inhibir. Lo mismo, mayor acúmulo de bilirrubina, ya los neutrófilos comienzan a tener problemas. Ya no pueden realizar estos neutrófilos la lisis intracelular, ya no se pueden adherir para orientar por diaperesis y llegar al lugar correcto. Y la migración se ve alterada. Cae todo el sistema inmune. Se va derrumbando el sistema inmune por los mononucleares o polinucleares y por la falla del sistema de las células de siguiente. Esta obstrucción hepática incrementa las finales y a la translocación bacteriana, se complica ya el paciente desde el punto de vista séptico, menor flujo portal, más hipotensión portal. Esto inhibe a los fagocitos de tipo mononuclear y compensatoriamente aparece espleno. Ya como se dice, son manotazos de ahogado que el organismo va recurriendo para tratar de mantener la homeostasis. Pero cada vez ya vamos perdiendo. Ya se perdió el sistema artículo endotelial, ahora ya el esplenomegalia comienza a aparecer como último mecanismo. Siguiente. Por tanto, la colestasis, por el incremento de las sales biliares, lleva a la inhibición de todo nuestro sistema retículo endotelial. Está alterado todo el sistema de las células de Kupffer. Hay ausencia de bilis en el intestino, más translocación bacteriana, más endotoxinas, se agrava la endotoxemia sistémica y comienzan ya las complicaciones sépticas. De lo que comenzó con ictericia, hoy tenemos un paciente con problemas cardíacos, con problemas sanguíneos, con problemas inmunes, con falla renal, y todo esto va agravando las complicaciones sépticas. Por ello es que tempranamente tenemos que hacer el diagnóstico y evitar llegar a estas situaciones bastante complicadas. Bien, hemos visto los mecanismos por los cuales muchas situaciones llevan a la hiperbilirrubinemia, pero hay pacientes que tienen otro tipo de patologías de tipo infeccioso y que estas bacterias los están aquejando. Y dentro de la evolución de esa enfermedad comienzan a ser icterias. Entonces tenemos que conocer que estos elementos también pueden contribuir por su mecanismo de toxicidad infecciosa a la ictericia. Siempre tener presente a estos elementos para ver qué es lo que está sucediendo con la ictericia. Porque no, en determinado momento, en un paciente ictérico no solamente hay que pensar que es el problema de la bilirrubina, etcétera, etcétera, por el cálculo, que por una enzima, sino que también hay procesos infecciosos. Siguiente. O el paciente está consumiendo algún medicamento, súbitamente aparece en el consultorio y dice: doctor, me doy cuenta que mis ojos están amarillos, no tengo dolor, no tengo náuseas, no tengo vómitos, no tengo fiebre, pero mire mis ojos, están amarillos. Comienzan a investigar en el paciente y una sospecha es los medicamentos. Últimamente se vienen reportando más ictericias por los antiinflamatorios, ¿no?
esteroide. Probablemente sea por el consumo excesivo que se está haciendo de este medicamento y estaba apareciendo una población idiosincráticamente sensible a los antiinflamatorios no esteroides. Esto de idiosincrático es que no lo podemos predecir. El paciente está tomando su medicamento y en determinado momento hace algún tipo de complicación. Una de ellas viene a ser la ictericia asociada a hemolisis. Estos medicamentos son muy susceptibles de llevar a la hemolisis. O sea, en este caso veremos pues, una hiperbilirrubinemia invirulenta. Siguiente. O llevan a una colestasis, es decir, se enlentece toda la circulación de la bilis. Acá tenemos los medicamentos. La diabetes, se utiliza mucho la diabetes y muchos pacientes hacen ictericia diabética. Entonces el diabético nos puede presentar mil cosas y a veces uno de los más comunes es por la medicación que está recibiendo. Damos el medicamento, le solucionamos el problema. O puede producir también simultáneamente hepatitis y colestasis, o sea, doble daño. Acá tenemos todos los medicamentos. Son medicamentos muy comunes que lo utilizamos, sobre todo estos antiinflamatorios no esteroides. Siguiente. Recordemos de que cuando se altera la dinamia o la circulación de la bilis, no solo se está alterando la circulación de bilirrubina, sino de que la bilis con todos sus componentes. Y el componente mayor de la bilis, ¿cuál es? Las sales biliares. Entonces también se van a producir una serie de reacciones por la elevación de las sales biliares. Se ha visto de que por la elevación de las sales biliares se genera el prurito. Ya ustedes por fisiología del dolor saben que el prurito es una forma inicial de dolor. Entonces veamos cómo la ictericia secundariamente nos puede traer ya el prurito como cuestión adjunta a la ictericia. El paciente ictérico comienza a tener escozor. Y eso ocurre cuando la bilirrubina está bastante elevada. Eso significa de que por la proporción sales biliares bilirrubina en ese momento tardíamente aparece el prurito y primera fase aparece la ictericia. Lógicamente en la identificación del prurito la investigación ha sido muy dificultosa. Hay mucho retraso, ahí está enlentecido el conocimiento del prurito. ¿Y esto por qué? Porque requerimos una tecnología muy desarrollada para entender el prurito y más aún saber en qué momento es prurito y en qué momento pasa a dolor, o considerando de que es el primer eslabón de la cadena que es el dolor, la cosa se hace difícil. Entonces los estudios de investigaciones, etcétera, se han ido en modelos animales y en el hombre pues simplemente con observación, porque es difícil reproducir por los convenios éticos. Siguiente. Se ha hecho un estudio neurofisiológico y este estudio neurofisiológico se ha hecho gracias a la tomografía por emisión de positrones. Entonces, ya tenemos tecnología, podemos estudiar el prurito. Se ha inducido el prurito. Hay sustancias como la histamina o bien el sets ya preparados en los laboratorios para poder generar el prurito. Se ha hecho el estudio de qué áreas se van activando en la corteza cerebral, etc. Se han identificado y se ve de que hay predominio en el hemisferio izquierdo. La activación del área motora, vean ustedes, está ligado al deseo de rascar. Quien tiene prurito inmediatamente. O sea, es difícil decirle a alguien que tiene prurito, deja de rascar, porque hay conexiones en el área cerebral que lo van a obligar a rascar. Pero ¿qué ocurre con el dolor de otro tipo? Hay rascado, por el contrario, hay el retiro. Entonces vean que la respuesta con el prurito es diferente cuando ya comienza a ser realmente dolor. Sí. Se ha estudiado en el cerebro, ¿no?, alguna área del prurito, pero no se ha podido identificar. Hay una gran cantidad de variaciones, hay una superposición de áreas cuando se va haciendo el estudio con la emisión de positrones. No se puede identificar. Y hay algo que lo va a diferenciar propio del dolor. Recuerden que el dolor va a pasar por el tálamo.
y del tálamo va a la corteza. El prurito no utiliza la vía tálamo. Entonces, esas son situaciones fisiológicas muy importantes para entender cuál es el comportamiento, cuál es la reacción de nosotros frente al prurito que nos lleva al rascado, y frente al dolor. Nadie se rasca cuando a alguien le duele, por el contrario, uno trata de evitar o de retirar esa zona que es dolorosa. Siguiente. Se han encontrado una serie de mediadores del prurito: aminas, proteasas, prostaglandinas, neuropéptidos, y noten ustedes, de lo más difuso, pero ya conocemos. A muchos de ellos ya los vamos entendiendo. Siguiente. Cuando los mastocitos de la piel se ven activados, se van a liberar proteasas, fundamentalmente la histamina y la triptasa. Noten que la histamina va a actuar sobre estos receptores y va a permeabilizar la conducción por las fibras del dolor, el estímulo del dolor. La histamina, entonces, favorece la transmisión del estímulo del prurito. Pero esto va a llevar a una depresión de la sustancia P, y esta depresión de la sustancia P hace de que el mastocito comience a liberar menos triptasa, menos histamina, y acá se va autorregulando la transmisión nerviosa de químico, que es a través del mastocito, y nervioso a través de las fibras C. Por otro lado, cuando cae en esta sustancia P, esto estimula la liberación del factor de necrosis tisular. Entonces, este factor de necrosis estimula en los receptores, y estos receptores van a permeabilizar la transmisión del prurito. Cuando por tratamiento se pone sustancias de capsaicina, y la capsaicina llega a estos lugares, actúa sobre estos receptores del tipo BR1, y esto va a disminuir la velocidad de transmisión del prurito. Es por ello de que la capsaicina hoy está presente en muchas cremas térmicas para aliviar el prurito, porque va a actuar sobre un receptor bien conocido y va a disminuir la transmisión del impulso hacia las áreas superiores. Siguiente. Entonces, esta sustancia P va a hacer de que esta capsaicina bloquee acá, y al bloquear viene el mecanismo de el alivio. Por tanto, se va dando un mecanismo de interacción entre las terminaciones nerviosas y los mastocitos. Es poco lo que se conoce, es dificultoso, pero ya hay avances importantes. Y acá viene, y recordemos a la capsaicina, que también está en el estómago. Recordemos que la capsaicina en el estómago en determinados niveles tiene efecto citoprotector, pero cuando está muy incrementada la capsaicina tiene efecto contrario, es vasoconstrictor, y al hacer vasoconstrictor lleva a isquemia. En este caso, la capsaicina, por otro efecto, va a actuar sobre estos receptores para aliviar el prurito. Siguiente. Acá tenemos la acción de la capsaicina, cómo va produciéndose los niveles de cada uno de ellos. Siguiente. Y desde el punto de vista clínico, hay varios tipos de pruritos, vean ustedes. Lo que nos corresponde a nosotros viene a ser fundamentalmente el de tipo, vean ustedes acá, el neuropático, el prurito receptivo, que es totalmente diferente en el caso de las personas. Y hay pacientes que pueden tener 2, 3 o todos los tipos de pruritos. ¿Por qué? Porque pueden estar afectados por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene herpes zóster va a tener inicialmente un prurito, y ha visto cuando aparece el herpes zóster, es como un dolor muy lancinante y es muy especial. Simultáneamente, este paciente puede tener ictericia con un prurito neurogénico, que es muy común en las coles. Siguiente. Y existe a veces el prurito generalizado en muchas enfermedades hepáticas o en algunas situaciones muy especiales. Por ejemplo, en el embarazo. Hay embarazos que van con pruritos y ictericias muy severas. Lógicamente es difícil de manejar. E ictericias obstructivas en neoplasias de la ampolla de Bartlett, que encierran casi totalmente, en cirrosis biliar primaria, o incluso en colestasis inducidas por drogas. Y ojo, vean ustedes acá, los anticonceptivos orales pueden llevar a colestasis muy severas, y con un prurito generalizado es muy difícil de manejar. Por eso, si alguien consume estos anticonceptivos y comienza a tener prurito, ojo, ya
puede ser difícil, ¿verdad? Siguiente. Creo que con esto terminamos.